Hola amigos, estamos después de mucho tiempo en un nuevo programa de la palabra revelada. Hoy vamos a seguir la continuación del estudio breve del libro del Apocalipsis. Habíamos quedado en el video programa anterior, en que en este video programa entraríamos en la interpretación de los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, en donde está el mensaje a las 7 iglesias y lo que este mensaje significaba, tanto para aquel momento como en proyección profética. Bien, el mensaje a las 7 iglesias, en proyección profética, se da la revelación del estado de la iglesia durante la era de la iglesia, ¿no? Hasta la segunda venida de Cristo. Pero también tiene una interpretación de que también eran mensajes para las iglesias que ahí nombra, ¿no? Por ejemplo, van a ver ahora que dice: escribe a la iglesia en Sardis, escribe a la iglesia en Esmirna, escribe a la iglesia en la Odisea. También eran mensajes para iglesias que existían en el tiempo en que Juan recibió la revelación del Apocalipsis por medio de nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre, la Mashiach. Bien, vamos a empezar, ¿no es cierto? El capítulo 2 y 3 del libro del Apocalipsis nos habla de... el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Bien, la iglesia, vamos a dar la interpretación en proyección profética. El primer mensaje es a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso representa en proyección profética a la iglesia apostólica en el periodo de tiempo que va desde el año 33 después de Cristo al año 100, ¿no es cierto? Era una iglesia que, como vemos y dice en el mensaje, ¿no? Éfeso significa justamente, ¿no?, deseo ardiente. En este mensaje, nuestro Señor Jesucristo, en toda su gloria, ya resucitado, le dice a Juan, ¿no es cierto? Le dice a Juan lo siguiente, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que los nombres de las iglesias están de acuerdo con el mensaje que le va a cada una, ¿no? Esta dice, por ejemplo, el mensaje a Éfeso, ¿no es cierto? Esta es nuestra primera iglesia. Yo voy a dar un breve comentario tanto del mensaje que era, repito, para la iglesia de Éfeso de aquel tiempo, pero que también el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje en proyección profética acerca de cómo la iglesia iría descomponiéndose hasta la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Ya van a ver por qué digo descomponiéndose. Vamos a concentrarnos entonces ahora en el mensaje a Éfeso. En el mensaje a Éfeso, que es el primer mensaje a la primera iglesia, recordamos que Éfeso significa deseo ardiente. Y recordemos también, otra vez digo, que el nombre de cada iglesia a la que es enviado un mensaje, el significado del nombre está intrínsecamente relacionado a lo que fue esa iglesia, a lo que sería, ¿no es cierto? Bien, dice el mensaje a Éfeso, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, ¿no? Dice: yo conozco tus obras y arduo trabajo, y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles, y no lo son, y los hallaste mentirosos. Dice en el versículo 10, y tienes perseverancia, y soportaste por causa de mi nombre, dice el Señor, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas.
a menos que te arrepientas. Fíjense que a lo largo de toda la Biblia, ¿no? A lo largo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, hay un mensaje central, ¿no? Dios siempre nos llama al arrepentimiento, ¿no es cierto? Dios siempre nos da una oportunidad, porque cuando el Señor nos exhorta a arrepentirnos, nos está abriendo un camino para que volvamos a restaurar nuestra relación con Él. Como siempre digo, Dios no quiere que hagamos de Él una religión, sino quiere que tengamos con Él una relación, que es muy diferente. Le dice el Señor en el verso 5, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas, había un obispo que se llamaba Nicolás en el tiempo del apóstol Juan, que había contaminado, fue obispo de una iglesia, pero apostató porque él empezó a introducir creencias erróneas, apóstatas, herejes, que nada tenían que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo había enseñado a los apóstoles, ¿no? Había empezado a introducir enseñanzas que nada tenían que ver con la enseñanza pura y santa y sin mácula de nuestro Señor Jesucristo, en donde decía, eran enseñanzas medias gnósticas, medias herejes, que decían que como la carne era corrupta, lo que había que preservar puro era el espíritu, y que uno, como el espíritu, como la carne era caída, uno podía fornicar y todo esto. Por eso nuestro Señor Jesucristo advierte contra esta clase de herejías, y se ve que la iglesia de Éfeso se caracterizaba por combatir y por rechazar estas herejías que los nicolaitas hacían, ¿no es cierto? Él dice, pero sin embargo tú tienes esto, o sea, nuestro Señor Jesucristo le reconoce a los miembros de esta iglesia y a los líderes de esta iglesia que dice que aborreces las obras de los nicolaitas, dice, las cuales yo también aborrezco, dice nuestro Señor, ¿no? Dice, y el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias, y al que venza, acá está la promesa del que venza, ¿no? Le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Bien. Esto era el mensaje para aquella iglesia, ¿no? El Señor dice que nos advierte, porque también el mensaje de las 7 iglesias también, no solamente en proyección profética, marca cómo irá en detrimento y en descomposición la iglesia, sino que también marca a cada tipo de creyente, a cada individuo, a cada tipo de creyente. Están esos creyentes que hacen obras, que son perseverantes, pero que por alguna circunstancia su amor se enfría hacia el Señor y empiezan a descuidar la relación con el Señor, empiezan a descuidar la oración, empiezan a apartarse de la autoridad que la palabra de Dios debe ser en la vida de cada creyente, ¿no es cierto? Bien, como les decía, la iglesia en Éfeso, en proyección profética, representa a la iglesia apostólica, ¿no es cierto?, en el periodo que va desde el año 33 al 100. Y una vez más, Éfeso significa deseo ardiente. Y esta fue la característica de la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Tenía un deseo ardiente por las cosas de Dios, por los asuntos de Dios, por las cosas del reino de Dios. Ellos eran, como el Señor decía, ¿no? El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bueno, la iglesia en Éfeso parece ser que el Señor le reconoce esto, ¿no? Tenía un deseo ardiente por buscar el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas de la vida diaria, que nosotros, ya sea el trabajo, el alimento, el vestido, les sean añadidas, ¿no es cierto? Tenía una gran fe la iglesia de Éfeso. Pero parece ser que después se enfrió, y bueno, y el Señor abre un camino diciéndole, arrepiéntete, revisá dónde se produjo tu caída. Porque el Señor le dice, ¿no? Recuerda por tanto de dónde has caído, le dice. O sea, recuerda, le está diciendo, reflexioná, tratá de sentarte y meditar qué es lo que te hizo caer, qué circunstancia, qué actitud, la actitud de algún creyente, la actitud de algún líder hizo enfriar tu amor por mis cosas. Bueno, recordad qué fue lo que te hizo caer. Y arrepiéntete, cambia de actitud.
y haz las primeras obras, lo exhorta a volver a las primeras obras, ¿no es cierto? A veces en las iglesias yo me he encontrado con un montón de creyentes, inclusive yo mismo, muchas veces en un tiempo, que uno a veces ve actitudes de hermanos o de hermanas, o de inclusive de líderes de iglesia que nos enfrían, actitudes egoístas, actitudes que no se corresponden con los que tienen que honrar el liderazgo en las iglesias, ¿no es cierto? Y nos enfrían y empezamos a decir, yo la verdad que bueno, hago todo esto y bueno, y la verdad que me tira abajo la actitud de ciertos hermanos. Pero hermanos, tengan en cuenta esto, ¿no? La relación con el Señor es individual. Yo lo entendí porque a mí me pasó eso, ¿no? De haber visto actitudes de hermanos que no correspondían, de pastores y de líderes, y hoy las vemos también en las iglesias, hoy mucho más, ¿no? Y que nos enfrían, nos hacen que no tengamos, que empecemos a perder la pasión por las cosas del Señor, por leer su palabra, por buscarle a través de su palabra, ¿no es cierto? Pero tenga en cuenta esto, hermano. Yo aprendí que la relación con el Señor es individual. No depende de lo que haga el hermano fulano o la hermana mengano. Si el hermano fulano y la hermana mengano quieren hacer cosas que no están alineadas al orden del Señor y al orden que Él revela en su palabra, ellos van a tener que dar cuenta de eso al Señor, no a usted. Yo entiendo que muchas veces desalienta eso, pero nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, como dice en la carta a los Hebreos, ¿no? Entonces tenemos que dedicar nuestro servicio para el Señor, trabajar para el Señor, no para el qué dirán, ni buscar el aplauso de los hombres, ni que digan, porque si hacemos eso, estamos brindando un servicio al Señor, pero no es del todo sincero ese servicio, ¿no es cierto? Porque estamos buscando el aplauso del mundo. Jesús dijo, yo gloria de los hombres no busco. ¿Cuál es la gloria de los hombres? A los hombres les encanta hacer obras de bien para que los aplaudan o para que les alaben el ego, ¿no? Para que digan, mirá qué obra monumental hizo por los pobres, mirá. No, esa no tiene que ser la actitud. La actitud tiene que ser que nosotros hagamos las cosas hablando en un lenguaje moderno, en perfil bajo y para el Señor. Tenemos que hacer las cosas en secreto para que nos vea el Señor. Que todo lo que hagamos sea para el Señor, para la gloria del Señor, no para que nos aplaudan. Recordemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, ¿no? Él dijo, gloria de los hombres no busco, dice. Hay quienes la buscan, esos eran los fariseos. Por eso el Señor los reprende y dice, cuando dice, no hagan largas oraciones para que la gente vea cuán piadosos son. Tenemos muchos hermanos, es verdad que hay muchos hermanos, muchas hermanas y líderes en las iglesias que buscan la gloria de los hombres. Pero bueno, que eso no haga que nosotros, que nos desaliente en el camino. Les vuelvo a repetir, la relación con el Señor es individual. No interesa, cada uno va a tener que responder delante del Señor por lo que Él hizo, no por lo que hizo la hermana Irma o el hermano Norberto, no. Usted va a responder por lo que usted hizo en su servicio al Señor. Usted va a responder por cuán fiel testimonio dio a los no creyentes en su trabajo, en su familia, a través de su conducta. Amén. Entonces, para finalizar el tema de la iglesia de Éfeso, repito, la iglesia de Éfeso en proyección profética representa a la iglesia que va desde el año 100, ¿no es cierto? Desde el año 33, perdón, después de Cristo, al año 100. El segundo mensaje fue el mensaje a Esmirna, ¿no es cierto? Dice, la iglesia en Esmirna, en proyección profética, representa a la iglesia en el periodo que va desde el año 100, o sea, donde quedó en Éfeso, al año 312, ¿no? Cuando el cristianismo fue oficialmente reconocido por Constantino el Grande. Bien, en el mensaje a Esmirna, el mensaje que era para la iglesia de aquel entonces, Esmirna, el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿no? Dice, esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir, nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre por todos los siglos. Dice, sé tu tribulación y tu pobreza. Dice, pero el Señor le dice pero sé que eres rico.
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Y acá el Señor le da una promesa, dice, sé fiel hasta la muerte, que estas promesas que el Señor da a cada una de las iglesias también son para cada creyente, ¿no es cierto? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Bien, en el capítulo dice, sé de tu tribulación y tu pobreza. La iglesia en Esmirna fue muy perseguida, ¿no? Fue muy perseguida. Por eso el Señor le dice, no temas lo que vas a padecer. O sea, le advierte que va a venir una tribulación y una persecución muy grande hubo para la iglesia de Esmirna de aquel tiempo, ¿no? Dice, he aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados, ¿no es cierto? Y tendréis una tribulación de 10 días. Acá, esto, por ejemplo, dice que el Señor muchas veces le permite al enemigo que nos atribule, ¿no? Recuerden que a Pedro le dijo el Señor, ¿no? Esto para esas teologías y esas falsas doctrinas que se han infiltrado en muchas iglesias evangélicas, que dicen que el cristiano no puede sufrir, ¿no es cierto? Tiene que ser próspero, tiene que tener... No es siempre así. El Señor permite la tribulación en la vida de sus santos, para que seamos probados, para que nuestro carácter sea afianzado, para saber qué hay en realidad dentro de nuestro corazón. Si amamos a Dios cuando todo va viento en popa, o si cuando viene la tribulación nos apartamos y seguimos nuestro propio camino, ¿no? Recuerden lo que le dijo al apóstol Pedro, les decía, le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, le dijo, como a trigo, dice, pero yo he rogado al Padre para que luego de salir de esa tribulación, tú te afirmes y consueles a tus hermanos. Este texto prueba de que los cristianos podemos estar atribulados, podemos tener tribulaciones económicas, falta de trabajo, problemas familiares que pueden afectar nuestro ánimo y nuestro andar diario con el Señor. Pero el Señor, para probarnos, para probar a ver si nuestra fe es firme o si nuestra fe es endeble. Así que echa por tierra toda esta falsa teología de la prosperidad, de que los cristianos no pueden sufrir tribulación. Es más, el Señor mismo dice en el Evangelio de Juan que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que tengamos ánimo, que confiemos, que Él ha vencido al mundo. Bien, hermanos, la iglesia de Esmirna, como les decía, ¿no? En la proyección profética, en la historia, representa a la iglesia que va desde el año 100 al 312, cuando el cristianismo fue oficialmente reconocido por Constantino el Grande. ¿Qué pasó en la iglesia? Vamos a ir ahora cómo se cumplió esto, ¿no? A medida que la fe cristiana fue ganando conversos en el Imperio Romano, el Imperio Romano empezó a ver que sus impuestos disminuían, porque César era considerado una divinidad, ¿no es cierto? Y había que pagarle tributo al César. Si bien el Señor dijo que había que darle al César lo que es del César, muchos no pagaban, muchos cristianos convertidos, tanto judíos como griegos, empezaron a no pagar sus impuestos porque ellos consideraban, a pesar del mandamiento del Señor de que debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no empezaron a no pagar porque consideraban que estaban adorando, al pagar tributo al César, estaban cometiendo el pecado de idolatría, ¿no? ¿Qué hizo Constantino al ver que las arcas del Imperio Romano estaban empezando a mermar, puesto que muchos de los nuevos conversos ya no pagaban tributo porque consideraban que estaban cometiendo pecado de idolatría? Él hizo que oficializó a la religión cristiana en el año 312, la oficializó como religión del Imperio Romano y hizo algo muy astuto. Todos los que eran antiguos dioses grecorromanos, les empezó a dar, a cambiar el nombre. Ahí nació también el culto a la Virgen, el culto pagano a la Virgen María. El culto a María no es más que el culto a Diana, que en el libro de los Hechos aparece como Diana de los Efesios,
cuando Pablo va a predicar ahí a predicar, y surge que los artesanos que hacían templos para vender a la gente empieza a convertirse, los artesanos empiezan a ver afectados por los nuevos conversos, la baja de las ventas, y empiezan a protestar contra Pablo, diciendo que afectaba su negocio, y empiezan al grito de viva Diana de los Efesios. Bien, lo que hace Constantino es cambia el nombre de la diosa pagana Diana y le pone María, ¿no es cierto? Para que los paganos empiezan a convertirse. Sucedió también que muchos, al oficializarse la religión cristiana, muchos empezó a haber muchos falsos conversos, que al ver que la religión cristiana empezó a ser la religión oficial del Imperio Romano, gente que se empezó a acercar porque vio que iba a empezar a entrar dinero en la religión oficial del Imperio Romano y que podían hacerse de unos dineros en nombre de Dios, ¿no es cierto? Bueno, de ahí nació lo que hoy conocemos la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto? Se empezó a paganizar la Iglesia cristiana, y bueno, ahí empezó a descomponerse la iglesia cristiana, pero los verdaderos cristianos, aquellos que eran fieles a la autoridad de la palabra de Dios, de la Biblia, no creyeron en esta falsa conversión de Constantino y empezaron a ver los frutos de esa falsa conversión. Porque empezaron a ver que se empezó a meter gente, a infiltrar gente en la iglesia oficial del imperio, que no sentía amor por Dios y mucho menos por su palabra, y que estaban empezando a introducir doctrinas que nuestro Señor Jesucristo no había enseñado. Y al discernir que esto estaba pasando, los verdaderos cristianos fieles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo empezaron a apartarse y a denunciar esto. Ya es más, los verdaderos cristianos que empezaron a denunciar todas estas tretas que se estaban haciendo y falsas doctrinas que se estaban infiltrando en la iglesia romana, siguieron siendo perseguidos, ¿no es cierto? Así que, bueno, acá ya vemos cómo empieza a descomponerse la iglesia. Bien, estas son las dos primeras iglesias. Próximamente yo estaré dando los próximos dos mensajes, ¿no es cierto? Que serían Pérgamo, ¿no es cierto? Y Teatira. Y también les voy a explicar lo que significó para aquellas iglesias de aquel tiempo y lo que estas iglesias, en proyección profética, cuál fue el periodo histórico de estas iglesias, ¿no? Amigos, nos estamos viendo en un próximo videoprograma de la Palabra Revelada. Sigan esta serie de Apocalipsis, porque si bien es bastante resumida y detallada, les va a servir como para tener una orientación de lo que el libro de Apocalipsis significa, ¿no es cierto? Y cuál es la interpretación correcta a la luz de la hermenéutica y que se le debe dar al libro de Apocalipsis. Los saludo, que tengan bendiciones, no dejen de buscar al Señor, no dejen de tener como única autoridad espiritual a la Biblia, revisen, hermanos y hermanas, lo que sus líderes les enseñan, y si no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no están obligados a someterse a las enseñanzas de sus líderes. No están obligados a someterse. La autoridad del cristiano es la palabra de Dios. Si nuestros líderes no predican ni enseñan cosas que están en la palabra de Dios, como dice Pablo, quien les predique otro evangelio, les anuncie otro Jesús, sea anatema. Nuestro Señor Jesucristo y su palabra debe ser la única autoridad espiritual. Tengamos el espíritu de los bereanos. En Hechos 17:11 dice que los bereanos, cuando escuchaban predicar al apóstol Pablo, revisaban si lo que Pablo enseñaba estaba de acuerdo a lo que decían las Escrituras. Así que este es el parámetro que deben tener para saber si alguien les está vendiendo pecado podrido o en realidad les está predicando y enseñando la verdadera palabra de Dios.
Les mando un saludo, que Dios los bendiga y no dejen y perseveren en el camino. El Señor está a las puertas. Saludos, hermanos. Bendiciones.